Muy buenas, en este vídeo os voy a explicar el test de flexión de pie y todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para que este sea objetivo. ¿Qué es el test de flexión de pie? Pues es una prueba dinámica que, aunque se extrae del concepto osteopático, es perfecta y casi obligatoriamente aplicable a la fisioterapia, a la biomecánica, a la podología, porque tenemos que tener en cuenta todos aquellos aspectos que pueden parasitar los resultados que nos puedan dar las pruebas que estemos haciendo. Ejemplo, un biomecánico puede estar haciendo un estudio sobre la pedalada de su ciclista, pero si no es capaz de validar si sus articulaciones sacroiliacas están bien, no va a saber si el resultado de su prueba va a ser realmente objetiva o va a estar condicionada por ese bloqueo. En el caso de un podólogo, pues está haciendo un estudio de la pisada o una estabilometría y puede ser que esa estabilometría esté condicionada por el bloqueo de la articulación sacroiliaca. Por lo tanto, es una técnica que es extrapolable a muchos campos. Dentro de la fisioterapia nos sirve fundamentalmente para validar aquellos casos en los que, a pesar de estar aplicando un tratamiento convencional adecuado al caso, a la patología del paciente, este tratamiento no nos está dando resultado, por lo cual deberíamos de pararnos a analizar si hay algún factor que está impidiendo que ese tratamiento sea realmente efectivo. Y aquí es donde entra la valoración dinámica y el test de flexión de pie como primera prueba para llevar a cabo, que posteriormente se complementará con muchos. Dentro del vídeo voy a explicar todo el proceso, cómo se lleva a cabo, qué aspectos hay que tener en cuenta antes de hacer el test de flexión de pie, cuáles son los posibles resultados y los test complementarios que debemos de hacer para llegar a conclusiones objetivas. Tened en cuenta también que hay pruebas previas que hay que hacer para que el test de flexión de pie sea válido y estas están incluidas dentro de los vídeos de la formación de valoración y tratamiento osteopático de la pelvis. Así que sin más vamos a pasar a visualizar el vídeo. Nos vemos al final. El test de flexión de pie es una prueba dinámica que sirve para comprobar la libertad de movimientos de las articulaciones sacroiliacas. Todo esto bajo la influencia de las extremidades inferiores, puesto que el paciente se encuentra en bipedestación. Aunque no está demostrada su validez, la fiabilidad que muestra es alta. El test de flexión de pie es una prueba de movimiento de los ilíacos referente a los conflictos de la articulación sacroiliaca, es decir, con respecto al sacro. Las extremidades inferiores van a estar ancladas al suelo, por lo cual se pueden transmitir tensiones que procedan de los miembros inferiores y, por lo tanto, condicionar el resultado de las pruebas. Estas tensiones que menciono pueden proceder de tensiones miofasciales propiamente dichas o bien tensiones miofasciales que sean causadas por disfunciones somáticas. Bien, es importante matizar un poco esto porque estoy hablando de estas tensiones que pueden ser transmitidas y que por lo tanto pueden condicionar el resultado de las pruebas. También he hablado de las articulaciones sacroiliacas. En realidad, esto es una prueba para las articulaciones sacroiliacas, donde medimos el grado de compromiso que hay para la respuesta del test del ilíaco o del sacro, es decir, si hay una predominancia del ilíaco o hay una predominancia del sacro, repitiendo que el ilíaco pertenece a la extremidad inferior, el sacro a la columna. Por eso todas estas tensiones miofasciales pueden dar resultados erróneos y tenemos que estar muy atentos y hacer una valoración inicial para eliminar todas esas tensiones. Para eso tengo un vídeo también sobre todas las pruebas musculares y el tratamiento muscular previo que hay que hacer para que el test de flexión de pie sea válido. En muchas ocasiones se han hecho pruebas, experiencias del test de flexión de pie y han dado resultados controvertidos, pero precisamente por no tener en cuenta estos parámetros que hay que valorar antes de llevar a cabo el test para que sus respuestas sean objetivas. Pueden proceder del pie, del tobillo, de la pierna, de la rodilla, en general de cualquier parte del miembro inferior. Los condicionantes principales son los isquiotibiales y el cuadrado lumbar, que pueden conducirnos a falsos negativos o falsos positivos. En esta imagen que estoy proyectando ahora podemos ver las fuerzas que influyen sobre la pelvis. Por arriba tenemos una fuerza ascendente, que será la que ejerce la propia flexión del tronco. También vemos dos flechas en los laterales que se refieren a las inserciones de los cuadrados lumbares, los cuales pueden tirar de los ilíacos en sentido craneal durante la prueba de flexión. Por debajo tenemos la tensión del tracto iliotibial, la tensión de los isquiotibiales
Y por debajo la tensión de los ligamentos sacrotuberales que van a fijar el sacro y se van a oponer también al movimiento de los ilíacos. También vemos estas dos flechas que indican cómo los ilíacos van a girar en anterioridad cuando el paciente haga la flexión anterior del tronco. ¿Para qué sirve el test de flexión de pie? Pues el test de flexión de pie nos muestra la movilidad de la articulación sacroiliaca de forma comparativa, es decir, la izquierda con respecto a la derecha, de forma que podemos observar diferencias entre ambas. No va a identificar el tipo de disfunción ilíaca, pero sí la lateralidad, es decir, que nos dirá si es el lado derecho o el lado izquierdo. Bien, hay que tener en cuenta que nos está diciendo si la disfunción está en el lado derecho o en el izquierdo y después ya valoraremos si es el sacro, si es el ilíaco y los test específicos para saber si, por ejemplo, es un ilíaco, está en anterioridad, está en posterioridad, está en outflare, está en inflare, etc. Hay test complementarios. Esta, repito, es la primera prueba. Como paréntesis, tengo que decir que, evidentemente, antes de tomar por objetivas las informaciones que nos aportan estos test, tendremos que haber hecho una valoración de la musculatura lombopélvica que ya hemos estudiado en la introducción del curso. Nos puede dar una idea también de lo restrictiva que puede llegar a ser la disfunción. Esto quiere decir que en función de la balística del movimiento podemos interpretar si hay un mayor bloqueo o menor bloqueo. Es decir, a mayor arrastre y más precipitado sea el arrastre de la espina ilíaca posterior-superior, será indicativo de mayor bloqueo. Con respecto al test de flexión de pie, algunos profesionales proponen corregir con un alza las dismetrías de los miembros inferiores, puesto que esto parece ser que puede alterar algunos resultados. En mi experiencia no es así, siempre y cuando esta dismetría se mantenga dentro de unos parámetros normales. Bien, un inciso, los parámetros normales se considera que hasta 0,6 centímetros, es decir, un poco más de medio centímetro, 6 milímetros, se considera fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, de no ser que hubiera una dismetría de los miembros inferiores que superara estos rangos, en principio no es necesario utilizar un alza para equilibrar la pelvis y que la prueba sea objetiva, puesto que el paciente vive así, no vive con un alza. Y lo que nos interesa es la situación real del paciente. Ahora vamos a ver cómo se realiza la maniobra propiamente dicha. El paciente está de pie, el terapeuta está a la espalda, nuestros dedos pulgares se sitúan en la vertiente inferior de la espina ilíaca posterior-superior, los pies del paciente tienen que estar separados aproximadamente unos 10 centímetros, reproduciendo siempre la misma posición para que los resultados sean lo más objetivos posibles y nos permitan establecer comparaciones. A partir de este momento vamos a pedir al paciente que haga una flexión del tronco, una flexión anterior relajada, dejando caer los brazos y la cabeza. También tenemos que tener en cuenta que debemos reproducir siempre las mismas circunstancias, el mismo contexto para la prueba. En el momento en el que el paciente comienza a hacer la flexión anterior, comenzamos a estudiar la balística del movimiento de arrastre de las espinas ilíacas posterosuperiores. Cuando hablo de balística, me refiero no solo a la cantidad de movimiento, sino a la calidad y al ritmo. Es decir, puede ser que una espina ilíaca posterosuperior se precipite en el movimiento con respecto a la otra, sin embargo, finalmente no llegue tan lejos. En este dibujo tenemos el punto exacto donde debemos situar nuestros dedos pulgares y observamos que es la vertiente inferior de la espina ilíaca posterior-superior. Esto es porque la superficie de la espina ilíaca posterior-superior es muy grande, es muy amplia y por lo tanto lo que nos interesa es colocar los dedos en un punto simétrico. Bien, os muestro sobre el modelo anatómico, que siempre es interesante ver sobre el modelo anatómico dónde tenemos que hacer el apoyo. Si vemos el ilíaco de costado, aquí vemos, esta es la cresta ilíaca, aquí tenemos la espina ilíaca posterior-superior. Por lo tanto, en estos dos puntos, aquí, espina ilíaca posterior-superior, y nos ponemos justo por debajo. En ambos lados, nuestros dedos pulgares justo por debajo, porque esta superficie es tan amplia que podría ser que estuviéramos variando la postura de nuestros dedos. Siempre en el vértice inferior de la espina ilíaca posterior-superior. Espero que se vea bien, creo que se ve bien en esta imagen, para que la información sea objetiva. Durante la flexión de la columna,
El sacro se va a ver arrastrado en sentido craneal entre los ilíacos. El movimiento evidentemente va a ser leve, puesto que esto va a estar condicionado por las cápsulas articulares de las sacroiliacas. Los ilíacos se encontrarán bajo la influencia de las extremidades inferiores. En circunstancias normales, el sacro debe de ser capaz de desplazarse ligeramente de forma simétrica entre los ilíacos. A la vez, los ilíacos harán un movimiento de rotación anterior, es decir, una anteversión acompañando a la flexión de la columna. La asimetría en el movimiento nos va a informar de algún tipo de restricción de movilidad sobre la articulación sacroiliaca que arrastre. Es decir, si yo hago el test de flexión de pie apoyando mis dedos pulgares en la parte inferior de las espinas ilíacas posterior-superiores, durante la flexión del paciente, un dedo puede arrastrar más que otro. Esto quiere decir que esta articulación sacroiliaca estará bloqueada y por eso precipita el movimiento del ilíaco con respecto a la otra que se encuentra libre. ¿Qué consideramos como signo positivo del test de flexión de pie? Un arrastre de la IPS con respecto a la contralateral, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Si una comienza más abajo pero acaba a la misma altura, se considera que ha arrastrado, puesto que ha recorrido un espacio mayor. También la balística del movimiento, es decir, con qué ritmo se mueve. Puede ser que una EIPS se precipite en el movimiento, pero posteriormente no llegue tan lejos como llega la otra. En cualquier caso, tendremos que estudiar esto y después complementarlo con el resultado del resto de los test. Como decía al principio, no podemos extraer conclusiones exclusivamente de un test de flexión de pie. Un test de flexión de pie nos da una información que tenemos que contrastar con el test de flexión sentado y después con el resto de test que sirvan para despejar la incógnita. Esto sería considerado como un signo positivo en un test de flexión de pie. Aquí vemos cómo hemos colocado nuestros dedos pulgares bajo las espinas ilíacas superiores y cuando le pedimos al paciente que haga una flexión anterior, la EIPS derecha ha arrastrado más que la izquierda, ha llegado más arriba, con lo cual consideraríamos que tenemos un signo positivo de bloqueo en la articulación sacroiliaca derecha. Bien, ese aspecto es muy importante. Voy a mostrar nuevamente la imagen ahí. Ese aspecto es muy importante, tener en cuenta cómo se ha desplazado nuestro dedo hasta donde ha llegado. Lo vemos en el lado derecho, vemos que la trayectoria es mayor, lo cual significaría que esto es un positivo en el lado derecho. Y eso quiere decir que vamos a tener que investigar qué está sucediendo en esta articulación sacroiliaca derecha. Si hay un problema del ilíaco o del sacro, esto lo sabremos cuando hagamos los test complementarios, como el test de presión sentado, en el cual vamos a eliminar la palanca inferior y vamos a ver de una forma objetiva si el positivo provenía de la extremidad inferior o si el positivo sigue persistiendo y por lo tanto viene de la palanca superior. Dato muy importante, no olvidéis esto que acabo de decir, tomarlo nota, ¿eh? Bloqueo en la articulación sacroiliaca derecha. Evidentemente todavía no podemos saber si esto se puede atribuir exclusivamente al ilíaco o puede proceder del sacro hasta que no contrastemos la información con el test de flexión sentado. ¿Qué información nos aporta el test de flexión de pie? Pues nos informa de una restricción de movilidad en la articulación sacroiliaca de posible tipo iliosacral. Cuando hablamos de las disfunciones de la pelvis, hablamos de la diferencia entre disfunciones iliosacrales, cuando el ilíaco es primario y el sacro es secundario, y sacroiliacas, cuando el sacro es primario y el ilíaco es secundario. Bueno, es muy importante esto que acabo de comentar. Voy a dar un poquito atrás en el vídeo. Aquí, cuando hemos visto que daba positivo en este lado, aquí vemos el lado derecho que el recorrido ha sido mayor y por lo tanto damos por válido que hay un bloqueo en la articulación sacroiliaca. Lo que todavía no sabemos si esto proviene del hueso ilíaco o proviene del sacro, hasta que no lo complementemos con el test de flexión sentado, que es el que nos va a eliminar la palanca inferior y nos va a dar credibilidad a la palanca superior o no, quién sabe, depende de los resultados. Hasta que no hagamos esa prueba complementaria, no vamos a saber si se trata de un problema iliosacral, es decir, el ilíaco sería prioritario, o sacroiliaco, es decir, el sacro sería prioritario y está condenando la movilidad del hueso ilíaco. Cuando hablamos de las disfunciones
de la pelvis hablábamos de la diferencia entre disfunciones iliosacrales, cuando el ilíaco es primario y el sacro es secundario, y sacroiliacas, cuando el sacro es primario y el ilíaco es secundario. Esta hipótesis de disfunción del ilíaco, es decir, iliosacral, solo se confirmará cuando complementemos este test con el test de flexión sentado. Para dar validez a los resultados de esta prueba, necesitamos haber descartado falsos positivos o negativos que en general suelen proceder de las asimetrías de tensiones de tejidos blandos. Pueden ser miofasciales o pueden ser ligamentosas. Para este objeto me remito al vídeo de valoración y tratamiento de la musculatura lumbopélvica, donde expliqué perfectamente cuáles son los grupos musculares que pueden parasitar, cuáles son los test de valoración para estos y cuál sería el tratamiento de los mismos. Bueno, aquí estoy haciendo referencia a otro de los vídeos que componen el curso, que componen la formación, donde explico todos esos aspectos, cómo valorar los músculos si están parasitando el test de flexión de pie y cómo tratarlos para eliminar esas tensiones y que, por lo tanto, el test de flexión de pie pues acabe siendo objetivo. Como test complementarios al test de flexión de pie tenemos, dentro de los dinámicos, el test de flexión sentado y el test de Downing. Dentro de los test posicionales o palpatorios, la palpación de las espinas ilíacas posterosuperiores, la palpación de las espinas ilíacas anterosuperiores y el test de compás. Cuando nosotros palpamos las espinas ilíacas anterosuperiores y posterosuperiores, podemos detectar variaciones de la posición que tendríamos que contrastar con el test de Downing, que es otro test dinámico que nos servirá para saber si el ilíaco está en anterioridad o posterioridad. Lo explicaremos más tarde. El test de compás, que lo veremos también a continuación, es un test que nos sirve para medir la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo del paciente y que nos dirá si el comportamiento del ilíaco puede ser en outflare o inflare. Todo esto solo puede ser posible después de haber hecho toda la batería de test complementarios. Por último, tendríamos el test de rebote, que en este caso lo utilizaríamos para comprobar la elasticidad de las articulaciones sacroiliacas. Hay otros test que podríamos utilizar, como por ejemplo el test de Gillette, el test de descenso de la cadera, que va a medir fundamentalmente la capacidad de la lateroflexión de la columna lumbar, o el test de traslación pélvica, que es un test complementario al test de descenso de la cadera. Pero esto lo estudiaremos cuando lleguemos a la región lumbar. Muy bien, pues ahí tenéis toda la información. Evidentemente, todos estos test que menciono al final del vídeo están perfectamente explicados con otros vídeos dentro de la formación. Considero que hacer la valoración de la pelvis es el primer paso para ser capaz de detectar a nivel global cuáles son los trastornos que pueden afectar al paciente y que están impidiendo la evolución de este. Debemos de tener en cuenta que un ilíaco en anterioridad puede simular una falsa pierna larga, pero que cuando nos ponemos en bipedestación, a pesar de haber una compensación, va a desequilibrar la pelvis, produce un efecto escoliosis fisiológica, pero que con la carga puede acabar volviéndose patológica, es decir, problemas degenerativos. Ojo, tened en cuenta que hay un porcentaje muy alto de hernias discales que son secundarias, y esto está publicado. Son secundarias a bloqueos de las articulaciones sacroiliacas. Una hipomovilidad en una articulación sacroiliaca va a hacer que haya una compensación en hipermovilidad, es decir, un factor de desgaste adicional en la columna lumbar baja, especialmente en los segmentos L4, L5 y L5S1. Qué casualidad que aquí es donde en la estadística de hernias discales es mayor, pero también puede dar hipermovilidad a la otra articulación sacroiliaca, a la sínfisis del pubis, a las caderas, y puede modificar la estática de las rodillas, sobre todo las disfunciones en outflare o en inflare, que modifican el valgo y el varo fisiológico. Y estas sí que potencialmente son bastante más complejas y pueden desencadenar problemas patológicos bastante más serios en el individuo, especialmente en la mujer, que es la que más se suele ver afectada por este tipo de disfunciones en outflare e inflare, por una serie de cuestiones a nivel visceral que veremos dentro de la formación.
Así que nada más, si os gusta este contenido y queréis que siga publicando vídeos de este tipo, dar un like, suscribiros al canal para recibir todas las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando y si queréis ver toda la formación, estamos preparando todo el curso. De momento lo tenemos en nuestra página web www.icomet.net. Ahí podéis suscribiros y también estamos estudiando la posibilidad de publicarlo dentro de YouTube para que tengáis un acceso más cómodo. Nada más, me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.